Señor, veremos por qué es importante para nosotros leer Números. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Pero sería bueno que recordáramos un poco lo que vimos en Génesis. En Génesis encontramos al hombre caído, el hombre que fue puesto en un lugar muy especial e ideal, y allí falló y cayó. Y entonces vemos ese camino de descenso del hombre, pero también vemos la promesa de Dios de que iba a mandar a un Salvador. En, en Génesis también vemos el origen de lo que vemos hoy cuando salimos a la calle. Hay unos que siguen a Dios y hay otros que no quieren tener nada que ver con Dios. Son dos grupos y para Dios es muy claro quién es quién. Y esos dos grupos se iniciaron en Génesis. Así que si uno quiere saber cómo fue el principio de esa división en dos grupos en la que está la humanidad, hay que ir a Génesis y leer. Luego vino el diluvio, porque aunque haya gente que quiera estar con Dios y haya gente que quiera no tener nada que ver con Dios, ambos tienen que ver con Dios, quieran o no. Y por eso vino el diluvio, porque Dios permite que uno haga lo que quiera, digamos, pero en cierto momento, cuando Él determina, hay un juicio. Y así será pronto sobre este mundo. Hubo un diluvio y de eso se habla en Génesis. También hubo la Torre de Babel, que es el origen de tantos idiomas que tenemos. Entonces, otra vez, el que quiere seguir lejos de Dios, Dios lo deja. Pero en el momento en que Él ha determinado, cae en juicio. El diluvio es un juicio y la Torre de Babel es otro juicio. Luego, después en el libro de Génesis vemos la historia de Abraham, muy inspiradora. Y también vemos después de él la formación del país de Israel, el que acaba de hacer paces con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, y hay otro país más. Ese mismo se originó en Génesis, ese pueblo se originó en Génesis. Y luego finalmente una buena parte de capítulos de Génesis nos habla de José, una historia ejemplar. Bueno, eso lo estudiamos cuando vimos Génesis. En Éxodo nosotros vimos la redención. El hombre caído de Génesis encuentra un camino de redención, una víctima, mejor dicho. Es la víctima de la Pascua y es de la que leemos en Éxodo. Con esa víctima Israel fue libre de Egipto. Nosotros también con la obra del Señor Jesús somos libres de este mundo. El Egipto para nosotros es este mundo que corre hacia la destrucción. Dios nos ha llamado y los que hemos creído en el Señor Jesús, con ese sacrificio somos sacados de este mundo y apartados para Dios. Y eso es lo que nos muestra Éxodo. También nos muestra los 10 mandamientos en primer lugar y demás instrucciones de Dios para la vida del pueblo nuevo. Luego les da instrucciones para construir el tabernáculo, la única manera como Dios podía caminar con un pueblo pecador era si estaba en medio el tabernáculo, que nos habla del Señor Jesús.
Y bueno, finalmente, después de la caída del becerro de oro tan triste que leemos en Éxodo, viene la construcción del tabernáculo. Precioso ese libro de Éxodo, precioso. Viene el libro de Levítico, que es el libro de la comunión. Porque sí, es verdad que uno se pregunta aún hoy en día, ¿cómo puede un Dios tan santo, tan puro de ojos, tan puro de corazón, tener acercamiento con personas como nosotros, que somos todo lo contrario? Nuestra tendencia es a alejarnos de Él. ¿Cómo puede Dios tan santo tener una comunión con nosotros? Y la respuesta está en los sacrificios de Levítico. Y sobre todo en el sacrificio del gran día de la expiación, en Levítico 16. Y esos sacrificios, hay muchos sacrificios en Levítico y todos nos muestran una cara de la cruz del Señor Jesús. Entonces, cuando estudiamos Levítico, enriquecemos nuestro conocimiento de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Es maravilloso. Y entonces, con la boca abierta, vemos cómo Dios ha provisto en el Señor Jesús todo lo que necesitamos para que podamos andar muy cerca de Él constantemente en este mundo, a pesar del dolor, a pesar del pecado, a pesar de la enfermedad, a pesar del coronavirus, a pesar de todo. El Señor, es posible andar de la mano con Dios constantemente a causa de la obra del Señor Jesús en la cruz. Y esa es la gran instrucción que nos da Levítico. Bueno, y Números nos habla a los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesús, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, que hemos salido de este mundo, que hemos renunciado a este mundo de destrucción para andar con el Señor. Le hemos entregado nuestra vida a Él para que Él nos guíe y nosotros no tengamos que equivocarnos más. Nosotros necesitamos instrucciones para caminar en este mundo. Y eso es lo que nos narra el libro de Números. El libro de Números nos hablará de cómo marchar en este mundo que es un desierto. Si uno sale a la calle, sale de las reuniones, ya no encuentra comida para el alma. Solo cosas en contra, tentación, malas palabras, en fin, cosas que van contra la fe. Y parece que todo estuviera de acuerdo para eso. ¿Cómo se puede andar en este mundo cerca del Señor? Levítico nos dice que es por el sacrificio del Señor Jesús. Pero necesitamos también cada día, la provisión de Dios. Y de eso nos hablan Números. Otra cosa de la que nos hablan Números es del servicio. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la gran obra de Dios. Él tiene una obra en este mundo y el viernes lo vimos en la reunión de oración. Dios tiene una obra y está haciendo una obra, un trabajo en este mundo. Y todos los redimidos somos parte de esa obra. Es decir, Él nos ha asignado un lugar en esa obra. Otra cosa es que lo hagamos, porque eso también es voluntario. Pero
que hay un lugar para cada creyente, cada hermano, cada hermana en la obra que Dios está haciendo en este mundo, no hay la menor duda. Y eso también nos lo confirma Éxodo. Números, estamos hablando de números. Números nos habla entonces de la marcha por el desierto, del servicio, el lugar en el servicio que Dios nos ha dado a cada creyente, y en tercer lugar también nos hablará de la lucha, porque tenemos lucha principalmente contra el mundo que quiere arrastrarnos, contra Satanás que quiere arrastrarnos lejos de Dios, y contra la carne que está dentro de nosotros pero que le colabora a Satanás, le quiere colaborar. Entonces la lucha es tenaz y es diaria. Y en el libro de Números vemos esas tres cosas: la marcha, el servicio y también la lucha. Y toda la provisión de Dios para esa lucha. El libro de Números, vamos a tratar de ver unas 6 cosas de este libro como para darnos una introducción que nos lleve a leer el libro entero. Este libro se llama Números debido a que hay 2 censos. Uno al principio del libro y otro cerca del final, después de los 40 años en el desierto. En el capítulo 1, versículo 1, dice, Números 1:1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2 año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces se cuentan todos los varones, y claro, con esto se nos da una idea de cuántas familias hay. Lo que pasa es que de una familia, el responsable delante de Dios es el varón. Y entonces aquí eso se subraya. Pues fueron contados uno a uno todos los israelitas en el 2 año después de haber salido de Egipto. 13 meses más o menos llevaban por el desierto. Y entonces Dios los cuenta. Y nos da el total. El total está en... A ver si lo encuentro rápidamente. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 45. Todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Ninguno faltó. Luego, hacia el final del libro, se hace otro censo. Son un poco menos. En el desierto cayeron muchos a causa de la incredulidad. Pero aquí aprendemos algo muy, muy importante. Para pertenecer al pueblo de Dios hay que haber sido redimido. Hay que haber salido de Egipto. Hay que haber comido la Pascua. Hay que haber sido redimido. Y los que
nuestra Pascua es el Señor Jesús. Entonces los que hemos creído en Él somos apuntados en el libro de la vida. Todos los que hemos creído en Él, en el Señor Jesús, estamos apuntados. Y Dios tiene un censo. Él sabe cuántos somos porque Él conoce el corazón. Hay algunos que han dicho de labios para afuera que son creyentes, pero el Señor sabe que en su corazón no lo son. Esos no están ahí. Pero cada uno de los suyos, Él los conoce y los llama por sus nombres. Cada uno. Ninguno se perderá. En 2 Timoteo 2 hay un versículo precioso. No perdamos números, pero en 2 Timoteo 2 dice en el versículo 19, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Y en el momento del arrebatamiento no habrá una fila de cada uno que quiera en ese momento irse con el Señor. No. Nos iremos a la vez. ¿Y cómo sabe el Señor quién es quién? ¿Quién se va o quién se puede ir y quién se queda aquí? Es porque Él conoce el corazón. Entonces es una cosa que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que demora un abrir y cerrar de ojos, eso demorará el arrebatamiento de los creyentes. Los demás quedan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor conoce los que son suyos, los que están en su censo. Esa es una cosa hermosa que nos enseña el libro de Números. Al contar y tantas cifras, quizás sea un poco aburrido, pero el que va apuntando estas cifras, luego suma, compara el censo del principio con el censo del final, empieza a ver cosas muy interesantes. Entonces, el que quiere tener una vista así, abuelo de pájaro de números, lo puede leer. Y el que quiere profundizar tanto como quiera, también encontrará mucha riqueza en todos estos números. Una primera cosa entonces es que el Señor conoce los que son suyos y cada momento tiene presente quién es quién. Y claro que todavía Él sigue invitando a todas las personas que no son creyentes para que vengan a Él. Y cuando vienen, hace una fiesta, que podríamos decir como una ceremonia. Esa persona es añadida a los salvos. Su nombre es inscrito en el libro de la vida y ahora le corresponde continuar su crecimiento espiritual. Tal como el niño no puede quedarse recién nacido, sino que tiene que crecer hasta ser maduro y adulto, así el creyente cuando recibe al Señor Jesús no puede quedarse bebé, recién nacido espiritualmente. Tiene que seguir creciendo. Esta es la razón por la que el Señor nos ha dado libros como Número, como Levítico, como Números, como Deuteronomio, para mostrarnos el camino de crecimiento.
La segunda cosa que este libro nos muestra es el lugar del Señor Jesús en medio de los suyos. En el capítulo 2, versículo 17, Números 2, versículo 17, dice en qué orden deben marchar los del pueblo. Y en el 17, versículo 17 dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. En primer lugar, el tabernáculo tenía que ir en medio cuando ellos acampaban. Aquí se ve cuando están quietos que en medio del campamento está el tabernáculo donde vive Dios. La presencia de Dios mostrada por la nube esa está en el centro y alrededor están todas las tribus de Israel, pero no donde quieren, sino donde Dios ha determinado que estén. Pues de la misma manera que hay orden al acampar, también hay orden al marchar. Y entonces los primeros, hay 6 tribus que van adelante, luego va el tabernáculo y los israelitas, y detrás va las otras 6 tribus. Van en ese orden. El tabernáculo siempre central, como se ve aquí, así se ve en la marcha. Que nos habla de el lugar que el Señor debe tener en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, el centro y todo alrededor de Él, pero también en nuestra marcha como iglesia, como asamblea. Él en el medio y nosotros alrededor, siguiendo sus instrucciones, obedeciendo sus instrucciones. Él, el centro de la marcha. Cuando eso no es así, cuando eso no fue así en Israel, hubo tragedia, hubo muerte, hubo problemas, solo iba mal. Mientras que cuando el Señor ocupaba el lugar, no solo el lugar central a la vista, sino también en el corazón, todo iba bien. Eso es una lección para nosotros también. Cuanto más cerca estamos del Señor, tantos menos tumbos damos en nuestro marchar cristiano. Tanto más gozamos de la comunión con el Señor, de sus recursos y tenemos victoria. Y cuanto más nos alejamos, pues tenemos muchos ejemplos. Todos nosotros conocemos ejemplos de personas así o de creyentes así que viven lejos del Señor y no. Lejos de ser inspiradores, son más bien un tropiezo para otros. Pues este principio se ve en Números. Bueno, hay otra cosa que se ve. Voy a quitar esta foto. Una siguiente cosa que se ve en el libro de Números es el lugar que cada uno de los israelitas debía ocupar en el servicio del tabernáculo, en el servicio para Dios. Los del pueblo en general tenían una posición, cada uno, ya lo vemos, tanto cuando paraban, acampaban, como cuando marchaban.
Pero también hay instrucciones muy específicas para qué tiene que hacer determinadas personas. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4, dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y entonces empieza a decir todas las instrucciones. Luego también podemos ver lo mismo con los hijos de Gersón y con los hijos de Merari, las tres familias de levitas. Cada uno tenía un determinado servicio que hacer. Y no era lo que querían, ni cuando querían, sino que Dios había determinado lo que tenían que hacer y cuándo tenían que hacerlo. Eso me acuerda muy bien de 1 Corintios 12. No perdamos números, pero vamos a 1 Corintios 12. Dice en el versículo 4, en 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Impresionante. Cada persona que se convierte recibe por lo menos un don para servir en la casa de Dios, que hoy es la iglesia. Y esto nos toca muy de cerca. ¿Cómo estoy yo con el don que el Señor me ha dado? ¿Lo ejerzo? El Señor a algunos les dio un don, a otros les dio otro. ¿El mío está funcionando o el cuerpo está flojo por ese lado? Yo creo que el Señor es capaz de compensar cuando alguno de los miembros no quiere trabajar. Yo creo que Él tiene maneras, pero qué pérdida si el Señor me ha dado un don y yo no lo ejerzo. Habrá una recompensa. Y lo que el Señor me ha dado a mí para hacer forma parte del diseño total. Entonces todos estamos invitados primero a preguntarle al Señor, de eso se trata. ¿Qué don me has dado? Señor, ¿para qué me has capacitado? Y Señor, aquí estoy. Ayúdame, yo solo no puedo, pero ayúdame para hacerlo. Hay un lugar diseñado por el Señor mismo para cada uno de los creyentes que estamos aquí. Ninguno está solo de adorno. Ninguno está solo de relleno. Cada uno tiene su función y es muy importante su función para todo el cuerpo. No solo los dones más visibles, todos. Pues que el Señor nos ayude en esta reflexión. Bueno, en cuarto lugar me gustaría como hacer una lista. Esto se puede ver en el libro de Números, pero son cosas más conocidas. El Señor dio al pueblo de Israel recursos para andar por el desierto. Recursos para la marcha, para el caminar, recursos para el servicio y recursos para la lucha.
Ustedes recuerdan que de esas tres cosas habla el libro de Números. ¿Qué les dio el Señor para el caminar por el desierto 40 años? Les dio una nube, como hemos visto en la foto, y no solo en la foto, está muy claro en la escritura, una nube que los guiaba. Durante el día era blanca y en el cielo del desierto, donde no hay nubes, pues era la única nube, era muy claro por dónde tenían que ir. Y por la noche era una nube de fuego. Entonces, día y noche había guía. Lo mismo pasa hoy con los creyentes. Siempre podemos saber por dónde tenemos que caminar. La Escritura es nuestro libro de instrucciones, donde está toda la voluntad de Dios para nuestro caminar hasta el final. Hemos cantado esta mañana que nuestro final está a la vista. Pronto iremos a estar con el Señor y verle cara a cara. Pues en ese momento, cuando miremos hacia atrás, podremos decir, el Señor nos dio todo lo que necesitábamos hasta aquí. A pesar del mundo ser como era. Y pues allí, en su presencia, todo alcanzará la perfección. Pero guía tenemos para todo el camino. Nos falten 2 horas para el arrebatamiento o nos falten 2 años o más. El Señor también les dio a los israelitas alimento. Alimento en el desierto. Y eso era un milagro diario, un granizo que caía y que tenía todos los nutrientes para que ellos tuvieran la mejor de las saludes. No, ellos fueron alimentados perfectamente y en forma balanceada todo este tiempo por un alimento perfecto. Un alimento diseñado por Dios y que caía directamente del cielo cada día. El maná. Y ese maná nos habla de la palabra de Dios, que podemos cada día recogerlo. Cada día. Cada día. El Señor nos da su palabra y su palabra nos habla del Señor Jesús y Él es nuestro pan. Y el que tiene todos los nutrientes, de tal manera que de principio a fin de nuestra vida cristiana tengamos suficiente buena salud. Comida. Pero el Señor también les dio bebida en medio del desierto. En el desierto se puede caminar mucho tiempo sin encontrar agua. ¿Y cómo hizo el Señor para darles agua? A millones, eran millones. Eran 600,000, ya vimos, varones. Eran 600,000 familias. Eran más de 2 millones de personas. El Señor les dio agua. De la roca, que también nos habla del Señor Jesús, y también había fuentes en el desierto. Siempre pudieron tener suficiente para su sed. Y Juan nos dice que esa agua representa al Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo viene a nuestra vida tan pronto como creemos en el Señor Jesús. Y desde ahí nos acompaña hasta el final. Y andando en la plenitud del Espíritu, andando
con el Espíritu no tenemos sed. Más bien somos una fuente para otros, dice Juan 4. El Espíritu también está con nosotros. En el libro de Números también vemos que Dios ofrece a los israelitas maneras de mantenerse en comunión con Él. Ya sabemos que para mantenerse en comunión con el Señor, con el Padre Dios, es necesario un sacrificio. Para nosotros está claro la manera como podemos tener comunión con Dios es a través del sacrificio del Señor Jesús. A veces caemos, a veces pecamos, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Padre, Padre, me arrepiento de esto que he hecho, pero te doy gracias que allá en la cruz el Señor Jesús cargó ese pecado. Y dice 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre hay maneras de mantenerse limpio. No porque nunca haya caída, sino porque siempre hay el recurso de la confesión con base en la obra de la cruz. Es una provisión maravillosa. En Números aparecen dos cosas más, dos tipos más del Señor Jesús. Una es la vaca roja, la vaca alazana, que purifica al pecador de ciertos pecados. Pero esa vaca tuvo que morir y ser cenizas, hacerse cenizas. Y con agua se hacía esa agua de purificación. Otra vez vemos ahí la sombra de la cruz, el Señor Jesús muerto, y como las cenizas de esa becerra aparecían en esa agua, así el recuerdo de la cruz es lo que nos purifica a nosotros de todas las faltas que podamos cometer, que no debemos andar, que no debemos practicar eso como los de afuera, pero que tenemos el remedio gracias al Señor Jesús. Y la otra figura interesante del Señor Jesús que encontramos en Números es la serpiente de bronce. Tal vez leemos un momento esto en Números 21, porque es muy bonito. Números 21. Versículos 5 al 9. Y habló, dice en Números 21, 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Pues esta historia de por sí es un estudio, tiene mucha enseñanza. La murmuración es una cosa que al Señor le molesta sobremanera. Las quejas. Que el Señor nos libre de tener esa costumbre, y si la tenemos, que el Señor nos ayude a cambiar nuestro lenguaje de queja a alabanza. Pero la lección que nos deja, la principal lección que nos deja la serpiente de bronce, es que tenía que ser levantada. Y cada persona que era mordida, si quería vivir, tenía que mirar a esa serpiente. Era una decisión personal. Y el Señor Jesús nos dijo en Juan 3 que eso hay que hacer hacia la cruz donde Él fue colgado. El que siente que está a punto de morir por la eternidad, que está condenado al infierno, tiene que mirar a Él y entonces recibe la vida y no muere. Ahí en ese contexto está Juan 3:16, que es muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cuando estaba en la cruz, no se pierda, no muera para siempre, sino tenga vida eterna. Entonces esta serpiente es un símbolo notable de la cruz del Señor Jesús. Otra vez, Él como el remedio para el pecado, que es una cosa persistente en este mundo y que encontraremos hasta el final, hasta cuando pasemos a la gloria. Allí sí ya no habrá pecado, ni tentación, ni necesidad de confesión. Qué maravilloso será ese lugar y llegar allí. Bueno, y tal vez el último de estos recursos que el Señor le dio a Israel para marchar por el desierto fue la victoria sobre los enemigos. En el capítulo 21, versículo 34, Israel se enfrenta a un enemigo temible, no era cualquier cosa. Y dice el versículo 34, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Este pueblo había llenado su colmo de pecado frente a Dios. Y entonces llegó el momento del juicio para ellos. ¿Y cómo lo realizó Dios? A través de su pueblo. Era el momento del juicio para este pueblo, como también se espera sobre este mundo un momento del juicio de Dios. Pero lo que es interesante para nosotros como cristianos es que el que daba la victoria sobre el enemigo era el Señor. Ellos iban armados, tenían que estar armados, pero no eran esas armas las que daban la victoria en realidad. Tenían que usarlas y tenían que luchar.
pero era el Señor el que daba la victoria sobre estos pueblos, sobre estos enemigos. Y es lo mismo el día de hoy, lo mismo. A Satanás, al mundo y a la carne no los podemos vencer nosotros, aunque tengamos las armas espirituales de las que nos habla la Biblia. El Señor tiene que acudir en nuestra ayuda y entregarlos en nuestras manos. Y eso es algo diario, pero el Señor lo ha prometido y lo hace. Y es posible para nosotros los creyentes andar en victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás, porque el Señor está con nosotros. Pero necesitamos estar cerca de Él. Victoria contra los enemigos también fue otra provisión en el desierto. Hay dos más provisiones que hay en el libro de Números y las menciono de paso. Una son las ciudades de refugio, de las que hemos hablado en otras ocasiones, lugares donde el que había pecado podía refugiarse hasta que muriera el sumo sacerdote, y esa es otra figura del Señor Jesús. Y la última es la promesa del Señor Jesús de su reinado, llamándolo estrella de Jacob. Y el Señor Jesús es para los creyentes también la estrella resplandeciente de la mañana. Y también será el que gobernará sobre toda la tierra. Entonces, la esperanza, como nos decía nuestro hermano esta mañana, es parte importante de la provisión de Dios para nosotros mientras andamos en este mundo. La esperanza puesta delante de nosotros de que vamos a ver al Señor, de que el mal que vemos tendrá su juicio, que no será el que se salga al final con la suya, que vencerá la justicia del Señor. Eso nos da ánimo para continuar. Y el libro de Números incluye eso también, la esperanza. Y cada cosa que Dios proveyó a Israel para su andar en el desierto, todo eso también nos habla de la provisión que Dios nos ha dado a nosotros para nuestro andar en este mundo, en este tiempo. Venga lo que venga, tenemos todos los recursos para que hasta el final podamos vencer y podamos entrar a donde realmente pertenecemos, a nuestra verdadera tierra, a nuestro verdadero país, la gloria celestial donde está el Señor Jesús. Bueno, agradezco su paciencia para ver dos cosas más que nos muestra el libro de Números. Hemos visto el censo, hemos visto el tabernáculo en medio, hemos visto las instrucciones para el servicio y hemos visto las provisiones de Dios para el desierto. Pero el libro de Números nos enseña otra cosa. Bueno, otras dos cosas y para mí que van juntas. La primera es la infidelidad del pueblo. Dios ha tratado y llevó a la tierra prometida a un pueblo que no se lo merecía, un pueblo infiel. En términos generales, un pueblo infiel.
Nosotros necesitamos saber esto, porque el pueblo de Dios de hoy es la iglesia y también se ha caracterizado por ser infiel, por dejarlo, por dejar su palabra, por meterse con ídolos. Cada cosa o persona que ocupe el lugar central en vez del Señor es un ídolo. Y en este mundo, en el mundo de los cristianos, hay muchos ídolos. El Señor detesta la idolatría. Y una de las cosas en las que más ha fallado el pueblo de Dios en Israel y también la iglesia ha sido esta. Y el libro de Números nos habla de esta realidad y nos da lecciones al respecto. Me parece a mí que un resumen magistral de este mal andar de Israel está en 1 Corintios 10. Y lo vamos a mirar. Yo creo que no hay mejor resumen. Y también las lecciones que nosotros podemos tomar de allí. En 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer pecado. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Segundo pecado, idolatría. Versículo 8, tercero. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Cuarto pecado, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Quinto pecado, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy claro este diagnóstico del doctor celestial. Y yo creo que con la misma perfección puede hacer un diagnóstico de cada uno de nosotros y de cada una de las iglesias. Y en su paciencia siempre está llamándonos al arrepentimiento, a que reconduzcamos nuestra mirada, que sigamos detrás de Él, que confesemos lo malo y sigamos detrás de Él, y no seamos como Israel. En el desierto cayeron muchos a causa de estos pecados. Y a veces el Señor individualmente castiga o hace traer consecuencias sobre la persona que ha pecado contra Él. Pero la iglesia como tal llegará a donde el Señor está.
Tal como Israel, a pesar de todas las cosas que hicieron muchos, llegó a la tierra prometida, así también la iglesia entera llegará a la gloria donde está el Señor. Pero sí hay consecuencias de cada pecado, tanto a nivel personal, nosotros como creyentes, como también a nivel colectivo. Y tenemos una cosa que tenemos que hacernos como iglesia unos a otros, es ayudarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, a siempre seguir el camino del Señor. Siempre estamos propensos a fallar. Entonces necesitamos la ayuda unos a otros para poder continuar por el camino. Entonces, esa es la quinta cosa que el libro de Números nos hace muy claro, la infidelidad del pueblo. Pero lo que también nos queda claro del libro de Números es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Cuando llegaron al final del recorrido, Moisés les dice a los del pueblo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte y para probarte. Este versículo es muy conocido. El Señor los llevó. Moisés no entró, pero con Josué entraron. ¿Cómo pudo el Señor hacer con un pueblo así? Esto hace ver muy claramente la fidelidad del Señor. También su justicia, porque cuando tuvo que castigarlos, los castigó. Y también les dio provisión, como los sacrificios, como la vaca roja y como la serpiente, para que volvieran a Él. Gracias a esa provisión de Dios, el pueblo entero entró. Y lo mismo podremos decir nosotros cuando entremos allá en la gloria. Estamos aquí, primero, porque el Señor nos limpió de nuestros pecados en la cruz. Pero segundo, porque nos guió, nos llevó por el camino. Y con qué paciencia. Mostrando vez tras vez su poder, su justicia, muchas veces corrigiéndonos, llamándonos. Será maravilloso mirar para atrás cuando estemos allá y ver y reconocer la mano del Señor durante todo ese camino. Me gustaría terminar con otro versículo de 2 Timoteo 2. Versículo 11. Segunda Timoteo 2, versículo 11. Una palabra para parar oreja, como decimos en Colombia. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estamos propensos a ser infieles a Él, pero Él no. Él es fiel.
Y la razón es por la que, si bien algunos le niegan, Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad no cae por esa razón. Sería negarse a sí mismo. Y con esta fidelidad podemos contar hasta el final. Pues, hermanos, espero que hayamos tenido un buen cuadro de este libro de Números y que el Señor nos ayude a leerlo y también a andar con Él, a echar mano de todos sus recursos, de sus victorias, de su fidelidad, para que cuando el Señor venga nos encuentre listos, preparados, dispuestos para entrar en nuestra patria verdadera. Pues el Señor nos ayude